compañeros? ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Tenemos 12 estudiantes, entonces vamos a dar inicio a nuestra séptima semana de clases. Ya prácticamente nos queda esta y la semana después de Semana Santa para el primer corte. Sí, entonces ya la semana después de Semana Santa ya entraríamos a tener las evaluaciones finales, a sacar notas, a publicarlas y a continuar con nuestro trabajo, con nuestra guía, cátedra y demás, para que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver algo que es la gestión de usuarios. Vamos a irnos por acá. ¿Y qué es la gestión de usuarios? Resulta que nosotros en las bases de datos nunca, absolutamente nunca, en un proyecto que hagamos, debemos proporcionar el usuario root o el usuario administrador para trabajar. O sea, nosotros nunca, en esta partecita aquí donde iniciamos con nuestro usuario root, ¿cierto? En esta parte. Nunca, absolutamente nunca debemos utilizar ese usuario. ¿Sí? Ese usuario nosotros lo usamos para crear usuarios, para crear las bases de datos, pero ya en la parte real, en la parte de un proyecto, nunca debemos utilizar ese usuario. E incluso los servicios de hosting y dominio, a ustedes no les permiten trabajar con el usuario root. Ustedes deben crear un usuario para cada una de las bases de datos, ¿sí? Pero nosotros también debemos tener en cuenta eso y cuando vamos a trabajar con servidores locales, ¿sí? Con bases de datos, eso es lo importante. Y eso es un punto fundamental de seguridad a nivel de nuestras bases de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. A eso es a lo que se debe apuntar con la gestión de usuarios. A reducir un poco más esa brecha, un poco más esa, dejarles tan fácil el camino a aquellas personas que deseen hacer daño a nuestros sistemas a través de toda esta utilidad, ¿vale? Entonces, acá tenemos cómo se debe crear un usuario. Entonces, para crear el usuario, digamos que se parte del principio de que el usuario es un contenedor. Entonces, para crear nuestro usuario utilizamos la sentencia create user, entre comillas sencillas, el nombre del usuario, arroba y entre comillas sencillas, localhost, ¿sí? O sea, le estoy diciendo que es un usuario que pertenece al servidor local, ¿sí? Identificado por la contraseña y entre comillas sencillas, la contraseña que nosotros vayamos a colocar. Finalizando con punto y coma, ¿sí? Esa es la forma de crear un usuario en MySQL, en el sistema gestor de bases de datos relacionales MySQL. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. La forma de borrarlo, pues va a ser Disculpe, siempre va con localhost, ¿cierto? siempre. Listo. Entonces, la forma de borrarlo, al igual que se hace con un contenedor, pues vamos a utilizar el drop. Entonces, drop user, el nombre del usuario, y ahí vamos a tener en cuenta eso. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba de crear y eliminar un usuario. Así como lo tenemos ahí en las diapositivas, vamos a hacer esa prueba. Entonces, vamos aquí a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro CMD, a nuestra consola de bases de datos, y vamos a crear un usuario. Entonces, yo le digo create user, el nombre del usuario. Entonces, voy a crear, no sé, uno que se llame Unisangil, ¿cierto? Arroba, comillas sencillas, localhost, punto y coma. Y ahí nos dice que fue creado correctamente. Listo. ¿Cómo yo puedo verificar si realmente ese usuario existe o no? Resulta que nosotros, si ustedes visualizan acá, hay una base de datos, en esta parte, hay una base de datos que se llama MySQL, ¿sí? Entonces, si yo verifico acá, show database, va a tener aquí una base de datos propia del sistema que se llama MySQL. Entonces, voy a utilizar esa base de datos, use MySQL,
y vamos a verificar si realmente ese usuario existe. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente, le digo select, vamos a ir acá, que seleccione el usuario del password de la tabla user o de la tabla usuarios. Entonces yo le digo select user, password from user. Y aquí vamos a tener los usuarios creados en el sistema gestor. Entonces tenemos el usuario root, el usuario PMA y el usuario Unisangil. Por seguridad, él no nos va a mostrar aquí el password. ¿Sí? Entonces, miren ahí. Aunque aquí hay un problema. Nosotros no le creamos password. ¿Sí? No le creamos password. Creamos un usuario sin password. Lo ideal no es crear un usuario sin password. Entonces voy a eliminarlo y lo voy a volver a crear. Entonces yo digo drop user, el nombre del usuario que sería unisangil, punto y coma. Ah, ok. Comillas. Arroba localhost. Listo. Porque no le había dicho de dónde era el usuario. Pues él no lo reconocía. Listo. Verificamos si realmente el usuario fue borrado. Y observemos que aquí ya no nos aparece el usuario. Solo nos aparece los usuarios root y el usuario PMA. Entonces vamos a crearlo como debe ser con el usuario y la contraseña. Entonces yo le digo, listo. Create user, el nombre del usuario. Para llamarlo Edison. Arroba localhost identify by el password 1, 2, 3. Ahora sí le estoy diciendo, oiga, créeme el usuario llamado Edison arroba localhost o que pertenece al servidor local y créele un, ¿cómo se llama? Una clave o una contraseña. Yo creo que ese identify está mal escrito. Identifier. Sí. Identifier. Sí, mira, a ver si verificamos. Identifier. Listo. Identify by 1, 2, 3. Entonces, créeme el usuario de Edison arroba localhost identificado con el password o asignar el password 1, 2, 3. Lo ejecuto, me dice que ok, verifiquemos que realmente sí está creado. Aquí están. Y nos muestra el password. Mire que ese 1, 2, 3 nos muestra un password todo raro. Ese es un sistema de seguridad que ya viene con el gestor de base de datos, que es un sistema de encriptación, ¿sí? Porque yo no puedo estar mostrando aquí la contraseña a ustedes, en este caso, para un usuario, y decir que la contraseña es 1, 2, 3. No, ni siquiera el administrador puede ver esa contraseña. O sea, ¿qué tendría que hacer yo? Reiniciarle la contraseña a usted en el caso dado de que exista algún problema. Yo como administrador de la base de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ahí ya creamos el usuario. ¿Listo? Ya lo creamos, ya lo eliminamos. Vamos a verificar a ver si ese usuario nos sirve. ¿Cómo hacemos? Voy a salir. ¿Sí? Y aquí, como nosotros nos logueamos antes, entonces yo diría MySQL. Perdón, MySQL menos U. Y ya no voy a escribir root, sino voy a escribir Edison. ¿Sí? Menos P. Sí. Y nos dice que acceso de... Ah, es que se me fue una letra aquí. Listo. Y nos dicen que ingrese el password. Bueno, yo ingreso el password 1, 2, 3. Y ya estamos en el gestor de base de datos. Ya no con el usuario root, sino con el usuario Edison. Súper fácil, ¿cierto? Yo puedo aquí mirar qué bases de datos tengo. Show database.
Pero observen algo, nos aparecen solo 2 bases de datos. Si yo me devuelvo acá, con el usuario root me aparece todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como el usuario es restringido, de uso restringido, pues me va a aparecer pocas bases de datos. Pero ¿para qué nosotros entonces creamos el usuario? Resulta que yo quiero crear una base de datos acá con este nuevo usuario. Entonces yo le digo create database. El nombre de la base de datos, qué sé yo, Asus la voy a llamar. Y me dice lo siguiente. Resulta que no es tan fácil crear usuarios. Porque además de crear el usuario, yo tengo que decirle al gestor de base de datos, oiga, este señor que le acaba de crear usuarios, debo darle unos permisos, unos roles. Entonces, ¿qué pasa? Le dice acceso denegado para el usuario edison@localhost a la base de datos Asus. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de nada. Lo único que nosotros hicimos fue crear el usuario y asignarle una contraseña, no más. Entonces, ¿qué pasa? Nos toca ir otra vez como el usuario administrador y darle privilegios a este señor, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es salir e ingresar con mi usuario root. -P. Listo, aquí estamos. Y entonces lo que voy a hacer es ahora darle permisos. Pero ojo aquí, en esta parte del dar permisos, que debemos tener mucho cuidado en el manejo de eso. Entonces, ¿qué nos dice o qué nosotros le podemos decir al usuario, al sistema como tal? Le decimos que le podemos asignar privilegios utilizando el comando grant. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces dice que cuando creamos un usuario, utilizando create user, que es la sentencia, efectivamente, la creación va a ser satisfactoria. Pero ustedes se van a dar cuenta que una vez ustedes creen el usuario, como lo veíamos ahorita, necesitamos asignarle privilegios. ¿Por qué? Porque si no va a quedar un usuario más, pero no vamos a poder hacer nada con ese usuario. Entonces, aquí tenemos algo que nunca debemos hacer. Nunca, absolutamente nunca. Y es esta sentencia que tenemos acá. Grant all privilege on asterisco punto asterisco to el nombre del usuario. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Le estoy diciendo, oiga, asígnemele todos los privilegios en todo el servidor, asterisco punto asterisco, al usuario, por ejemplo, edison@localhost. Resulta que al crear esto, estoy creando un nuevo administrador. ¿Sí? Entonces, no me sirve así. ¿Listo? Porque lo ideal, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que para evitar problemas, para evitar inconvenientes, pues mi usuario debe ser, el usuario administrador debe ser único. Y yo cuando creo un usuario para una tabla, para una base de datos, pues debe ser solo para esa tabla, solo para esa base de datos y no para todo el sistema, no para todo nuestro sistema. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente ahí. Nos dan una indicación en la parte de abajo de las diapositivas y nos dicen que los asteriscos indican que los permisos serán asignados a todas las bases de datos y a todas las tablas. El primer asterisco es la base de datos y el segundo las tablas. Entonces recuerden que hace 8 días, si fue hace 8 días, creo. Recuerden que hace 8 días o en la clase anterior nosotros decíamos, utilizábamos apuntadores para linear join, donde decíamos, por ejemplo, usuarios.code usuario. ¿Sí? Esta primera parte de aquí es la tabla y lo siguiente es el campo. Entonces, aquí para la creación de los usuarios también debemos tener en cuenta eso. Nos dice acá que el primer asterisco hace referencia a la tabla y el segundo el primero a la base de datos y el segundo a la tabla. Entonces, si yo quisiera asignar algún privilegio, yo diría, por ejemplo, que me lo asigne a todas las tablas, a todas las bases de datos con todas las tablas. Pero si yo quiero decirle que a la base de datos llamada Asus le asigne permiso a todas las tablas, le colocaría así, asus.asterisco. Pero si solo quiero una tabla, entonces asus.usuarios, asus.datos, ¿sí? Para especificar las tablas. ¿Listo? Entonces, en este momento lo que estamos conociendo con esta presentación es que lo que no debemos hacer, ojo, no deben hacer esto. No debemos asignarle todos los privilegios al usuario porque es que
pues mejor sigamos trabajando con el usuario root y listo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces, así en este caso en pantalla, ustedes están viendo cómo realmente deben hacer la asignación de permisos y privilegios a los usuarios. Entonces, en lugar de utilizar la palabra reservada all privilege, pues vamos a especificar qué privilegios le voy a dar al usuario. Privilegios como cuáles: seleccionar, insertar, actualizar, borrar, crear, borrar contenedores, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y debemos especificarle entonces cuáles son los permisos que vamos a utilizar, en qué base de datos o en qué bases de datos y a qué usuario. Esas son las líneas que yo debo utilizar acá, ¿sí? Esto que tenemos aquí en negrito es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de hacer esa asignación de privilegios al usuario que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces nos vamos acá y a ese usuario entonces le digo, bueno, vamos a mirar aquí, show database. Entonces le digo, listo, a la base de datos que veníamos trabajando, ¿sí? A esta, le vamos a asignar entonces los privilegios. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es que le voy a asignar un privilegio, por ejemplo, de solo visualizar información. Entonces yo le digo, gran select, ¿cierto? Le voy a decir, oiga, démele permiso de solo seleccionar en qué tabla. Entonces, gran select on la base de datos llamada bases de datos, punto asterisco. ¿Qué le estoy diciendo en este momento? Oiga, asígneme el permiso de seleccionar en la base de datos, en cualquier tabla o en todas las tablas, ¿cierto? ¿A qué usuario? Entonces, al usuario, entre comillas sencillas, Edison, @localhost. ¿Sí? Vamos a verificar si es así la sentencia. Sí. Entonces, verificamos. Lo primero es que tengamos el gran, que es la opción que le dice a usted, asígnele los permisos que les vaya a asignar en la base de datos X, en las tablas que ustedes consideren, al usuario que ustedes ya crearon. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo a ver. ¿Listo? Nos dice que fue asignado esos permisos correctamente. Vamos a salir y vamos a ir a ver qué pasa con nuestro usuario. Decimos exit, ingresamos con nuestro usuario -u Edison -p y aquí colocamos el párrafo 1, 2, 3. Listo. Si yo utilizo el comando show database, miren que ya nos va a aparecer, no nos aparece solo lo que nos aparecía ahorita de estas dos bases de datos por defecto, el information schema y el test, sino la base de datos que le acabamos de dar privilegios, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, voy a ingresar a esa base de datos, le digo use bases de datos. Mirad qué tablas tiene. Show tables. Listo. Y entonces voy a hacer lo primero, voy a crear una base de datos. Entonces yo le digo create table, el nombre de la base de datos, prueba. Voy a crearla con un campo que se llame code prueba, de tipo entero. Ya, nada más. La sentencia está bien. ¿Qué pasa? Que el comando está denegado o no está permitido para el usuario. Entonces, no puedo crear una base de datos. ¿Sí? Miren la importancia aquí. Ya restringí a ese usuario, que ese usuario solo puede consultar. Entonces, lo que hice fue, bueno, usted solo me puede consultar. Si voy a hacer un insert a cualquiera de esas tablas, igual.
Entonces, ¿qué podía hacer yo? Yo puedo hacer, entonces, un select asterisco from actual, por ejemplo, que es una de las tablas, y eso sí me lo va a permitir. Todas las variantes del set las voy a poder utilizar, pero no voy a poder insertar, actualizar, eliminar, crear contenedores, no voy a poder hacerlos. ¿Listo? ¿Claro esta parte de la gestión de usuarios? Profe, si uno le quiere agregar una contraseña al root, Eso usted lo puede hacer desde el phpMyAdmin, ahí lo puede hacer y le puede agregar la contraseña. La parte gráfica de MySQL lo puede agregar. bueno. ¿Listo? Entonces, ¿todo claro con la creación de los usuarios? Sí, señor. Listo, ¿cierto? O sea, así es como nosotros debemos trabajar en ese caso. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros queremos modificar ese usuario, perdón, eliminar ese usuario, pues utilizamos la sentencia drop, ¿sí? Drop user, el nombre del usuario, con el, ¿cómo se llama? Con el dominio, en este caso @localhost, para poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Claro esa parte ahí, entonces eso va ubicado dentro del parcial o eso va dentro del parcial, esas son condiciones dentro del parcial que se exige porque nosotros no debemos trabajar con el usuario root. ¿Cuándo es cuando debemos trabajar con el usuario root? Cuando yo estoy comenzando a esa base de datos y estoy creando hasta ahora, estoy creando los privilegios y demás. Entonces, con mi usuario root yo voy a crear los privilegios, voy a agregar y demás. ¿Listo? Profe, una pregunta. Si yo dejo, por ejemplo, a un usuario como administrador y después lo quiero cambiar para que se lo maneje tablas, ¿se puede? ¿Y Sí, cómo? claro. Entonces, tenemos dos formas de hacer eso que nos dice Robert. Una es esta que tenemos acá. Espérame a ver si aparece aquí en la ayuda. No, no nos aparece. Entonces, vamos a verificar si ¿cómo se llama? Para esta versión de MySQL del MariaDB podemos utilizarlo. Entonces, una es el revoke. Vamos a ver. Porque se me olvidó cómo se escriben privilegios en inglés. Entonces, lo que voy a hacer es revocar los privilegios. ¿Listo? Que revoque los privilegios del usuario, pero no estoy seguro si para esta versión de MariaDB se puede trabajar. Revoque los privilegios al usuario Edison @localhost. Punto y coma. No, no nos permite. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Si yo quiero cambiar los privilegios, lo que hago es eliminar el usuario, o sea, drop user, el nombre del usuario, en este caso. Recuerden que debe ir. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que hacemos es eliminar el usuario, drop user, el usuario, y lo volvemos a crear y le asignamos los privilegios. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En anteriores versiones podíamos utilizar el revoke, que era retírele los privilegios, y era como una especie de modificar el usuario. Entonces uno modificaba el usuario para agregar lo demás. Con esta nueva versión lo que hacemos es eliminamos el usuario y lo volvemos a crear. ¿Qué pasaba con ese revoke de privilegios? En algunas ocasiones, cuando yo asignaba muchísimos privilegios, él lo tomaba como un usuario administrador y no le borraba todos los privilegios. O sea, entrábamos ya en conflicto.
¿Listo? Entonces, por eso les decía al principio, no es bueno nunca, 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 nunca crear un segundo usuario administrador. No, sencillo. Si yo voy a utilizar mi usuario para X base de datos, así lo voy a utilizar. Incluso, me voy a permitir en este momento mostrarles cómo Profe, una parecería, pregunta. señor. ¿Y si yo delego a alguien como administrador, ese administrador me puede quitar los permisos a mí? Lo que pasa es que va a llegar ¿cómo se llama? Un conflicto donde lo que quien va a salir sufriendo es el gestor de base de datos. Entonces después va a quedar inutilizado algunas partes. Entonces por eso mejor no. Entonces, en este momento yo les estoy mostrando en pantalla el cPanel o el panel de administración de un hosting, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya el hosting, como sabe de todo esto, en su creación, él ya dice, no, venga, cuando usted va a utilizar bases de datos, usted debe crear unos usuarios. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a irnos aquí al apartado de bases de datos, y entonces yo voy a poder crear, mire, si voy a crear una base de datos, en el caso de, digamos, de un hosting, él siempre me va a exigir que la base de datos lleve el prefijo del dominio que yo tengo. Siempre, absolutamente siempre. ¿Listo? Y debo también crearle un usuario. Entonces, miren, ¿siguen? El usuario. Yo aquí en este momento, por ejemplo, ¿qué usuarios tengo? Miren, tengo un usuario que se llama Investig Administrador, Investig Developers, Investig Developer. Son los 3 usuarios que tengo creados. Cuando yo voy a añadir un usuario, él, por ejemplo, dice yo, voy a crear un usuario, voy a mostrarles aquí cómo sería un usuario. Usuario Edison, ¿sí? Voy a crear una contraseña aquí porque si me pide una contraseña fuerte, no me permite crear una contraseña con 1, 2, 3. Y le digo crear usuario. ¿Sí? Él ya me dice correctamente, pero cuando yo lo voy a adicionar a una base de datos, o sea, cuando voy a integrar ese usuario a una base de datos, entonces yo le digo, mire, añadir usuario, voy a ingresar el usuario Edison que acabo de crear a la base de datos, por ejemplo, evento. Le digo añadir y mire lo que él me va a mostrar aquí. Oiga, ¿qué permisos le va a asignar? Y ojo con el todos, ¿sí? Porque el todos, en este caso lo que me va a permitir a mí es manipular full, toda la base de datos. Solo la base de datos. Aquí en él es más precavido y dice, bueno, si usted le quiere agregar todos los privilegios, pero se los va a agregar es a esa base de datos. O sea, usted va a poder hacer lo que quiera con esa base de datos. De ahí no puede salir. ¿Sí? Han de cuenta que ustedes ingresan a la universidad y la persona encargada de la seguridad les dice, ustedes solo pueden ingresar a este salón y en ese salón se quedan. En ese salón se pueden parar en la cabeza, pueden hacer lo que deseen, pero solo en el salón. De ahí no pueden hacer más. ¿Sí? Entonces, miren que aquí él ya viene un poco más condicionado, esta partecita, y lo ideal es que yo no le coloque todos los privilegios. No, pues, ¿qué va a poder hacer este usuario? Va a poder crear, va a poder borrar, va a poder hacer las tareas que yo considere le competan a eso. ¿Qué pasa? Eso es algo que en seguridad informática se le conoce como el principio del mínimo privilegio. ¿A qué hace referencia el principio del mínimo privilegio? A que yo debo asignarles privilegios a ustedes o a los usuarios de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus tareas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso es lo que normalmente nosotros incurrimos en faltas cuando instalamos, sobre todo cuando instalamos aplicaciones en nuestros móviles, en nuestros celulares. Ustedes llegan, instalan una aplicación cualquiera, les recomendé yo una aplicación para sus celulares, y ustedes la descargaron y ustedes, siguiente, permitir todo. Y entonces resulta que, por ejemplo, una aplicación como Mendeley, vamos a suponer lo que veníamos trabajando en proyecto integrador, que Mendeley tenga una opción para celulares, que no sé si exista, pero vamos a suponer que exista, y yo les digo, oiga, muchachos, instalen esta aplicación. Mendeley, ¿para qué carajos, me disculpa la expresión, para qué carajos va a tener que acceder a sus fotos, a su lista de contactos? ¿Sí? Entonces, en eso nosotros estamos fallando mucho, y muchas veces aplicaciones digamos que no son de una fuente confiable, que de pronto instalamos,
nos pide una serie de permisos y nosotros le damos sí, 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 o sí, así todos los permisos. Eso es una vulnerabilidad de seguridad muy grande. Y miren que algunas herramientas ya se van cuidando en eso. Eso nosotros también lo debemos hacer, muchachos. Ojo con eso. Nosotros también lo debemos hacer. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de cómo funciona unas bases de datos en ¿cómo se llama? En online a través de un hosting. ¿Sí? Este es un hosting pago. Entonces, espérenme por acá, elimino esto, dejarlo tal cual. Y aquí también tenemos el PHP ¿sí? Digamos que el hosting es un poquito más alcahueta, porque el hosting no nos muestra la consolita que nosotros venimos trabajando, sino nos muestra directamente el PHP. Entonces, mire que él aquí nos está redireccionando y nos muestra el PHP igual a como nosotros trabajamos localmente, ¿sí? Y miren que todas las tablas, perdón, todas las bases de datos comienzan con el investig guión bajo y el nombre de la base de datos. Pero observen algo, solo tienen ¿cómo se llama? La base de datos adicional que se llama Information Schema. O sea, quiere decir que este usuario es restringido. ¿Sí? Aquí no aparece el usuario root por ningún lado. Pues miren que aquí ya ellos están aplicando ese principio del mínimo privilegio para evitar inconvenientes. Porque, ¿qué pasa? Si a mí un usuario o mi usuario queda con todos esos privilegios, yo fácilmente puedo vincular o entrar a otros servidores, a otros hosting y dañar los usuarios, dañar la información, extraer información que no debo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y es ahí donde radica la importancia, en esos aspectos de seguridad para nuestras bases de datos, para nuestros servidores. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con respecto al tema visto? ¿Todo claro, todo claro? Profe, una pregunta. Señor. Ahorita, como estamos trabajando, digamos, si yo tengo una base de datos en mi computador y la quiero pasar a otro, ¿cómo hago? Ah, listo. Entonces, ¿cómo hacemos para exportar? Eso se llama exportar o importar una base de datos. Entonces voy a ingresar aquí a mi servidor local. Pues acá 127.0.0.1 slash phpMyAdmin. Permítame un segundito.
Bueno, entonces yo les decía a ustedes que tenemos, bueno, tenemos en sí dos opciones. Hay una fácil, rápida, y una no tan fácil, no tan rápida, ¿sí? Que podemos trabajar. Entonces, la forma fácil, pero este no es. La forma fácil, ustedes llegan estando en su PHP MyAdmin, ojo porque aquí no funciona como normalmente nosotros hacemos, que si yo quiero llevar un archivo de mi computadora al computador del vecino, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, voy a mi explorador de Windows acá, llego y copio esto, ¿cierto? Control C, lo paso a la memoria USB y de la memoria USB lo paso allá. No, aquí no funciona así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta que yo voy a exportar esta base de datos, ¿sí? La base de datos que llama base de datos, ¿sí? Que es la que hemos venido trabajando. Entonces, me ubico aquí en la base de datos, ingreso así cuando aparezcan todas las tablitas, me voy aquí a la opción de exportar. Ojo los pasos acá que vamos a ir haciendo. A exportar. Y en exportar, una vez cargue, pues lo que vamos a hacer es... Uy, ¿qué pasó acá? Listo. En exportar, entonces le decimos, no rápido, sino personalizado. Y en personalizado, entonces, aquí nos dice, ¿va a importar todas las tablas o solo una? No, vamos a importar todas las tablas. Necesito toda la base de datos. Vamos acá. Toda esa parte la dejamos tal cual. Nos dice que mostrar comentarios, incluirlos portados en una transacción, ¿sí? Y aquí les vamos a agregar estas dos sentencias, ¿sí? Esto es importante que lo agreguemos. Agregar la sentencia create database use y agregar el drop table, view, procedure, function, event, trigger, ¿sí? Todo esto lo dejamos tal cual y ya. Lo que hacemos es, le decimos continuar. Cuando le damos continuar, él nos va a descargar un archivo que se llama, por ejemplo, bases de datos.sql, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra base de datos. Entonces yo le voy a decir guardar, ¿cierto? Ahí la tenemos, ya la descargamos. Yo puedo, Profe, o sea, así es como se pasan los parciales, ¿sí? Por decirlo así. sí, Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a eliminar esa base de datos y la voy a importar, o sea, hacer el proceso inverso. Entonces yo le digo acá, voy a borrar la base de datos llamada base de datos, ¿cierto? Le digo eliminar, no, hagámosla desde consola, eliminemos esa base de datos desde consola. Entonces, bueno, pero aquí yo tendría que salir porque estoy con el otro usuario. Entonces le digo drop database, el nombre de la base de datos, bases de datos. Eliminé la base de datos, ya no existe la base de datos. ¿Cierto? Mire, ya no existe aquí la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es importarla. Entonces, cuando ustedes lleguen desde un computador que estaban trabajando, por ejemplo, en la universidad y llegaron a trabajar a su casa, lo que ustedes es llevar ese archivo, van aquí a importar. En importar buscamos el archivo. ¿Sí? Entonces buscamos el archivo aquí. Ya lo hemos cargado. Aquí no modificamos nada más. Y le decimos continuar. Y dependiendo la cantidad del archivo, de los registros y demás, de lo grande de la base de datos, pues nos va a demorar un poco. Esto aquí ya nos dice, mire, que la importación fue ejecutada exitosamente, 41 consultas ejecutadas. Él toma como consultas la creación, la actualización que de pronto, la modificación con las llaves primarias o foráneas, todo eso. ¿Sí? Mire, él lo hace todo ahí. Y si yo hoy verifico, pues mi base de datos aquí va a estar completa, sin ningún problema. ¿Sí? Ahí va a estar nuestra base de datos sin ningún problema. Entonces ya lo que hicimos fue importar y exportar una base de datos, pero de la forma fácil. profe, y si tiene un aspecto visual esa base de datos, como mostraba antes en el cPanel. ¿Cómo? Y si, por ejemplo, ya tenemos nosotros un sistema visual, así como el que usted mostraba en el cPanel, y yo la quiero importar a otro servidor, con todo y el aspecto visual. No.
Ojo, porque ese aspecto visual es el servidor que yo tengo acá. O sea, ¿qué pasa? Ese aspecto visual aquí que ustedes tienen, que ustedes ven en este momento, es una aplicación. O sea, esta es la aplicación que ustedes crean. Esta es la aplicación que ustedes crean. Pero supongamos que yo ya hice todo lo visual, por ejemplo, supongamos una red social con todo su aspecto visual y la quiero importar a otro servidor. ¿Cómo ¿Y se en haría? qué lenguaje hizo esa aplicación, esa red social? En Python, no sé, en Java, no sé. Listo, si lo hizo en Python, normalmente Python crea sus carpetas para donde usted está trabajando. En Java, normalmente en NetBeans Projects, cuando ustedes utilizan NetBeans, pues usted va a quedar allá en C, dos puntos, usuario, documentos, NetBeans Project, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que una cosa es la base de datos y deben tenerlo ustedes muy claro, que he visto que de pronto hay algunas confusiones al respecto. Una cosa es la base de datos puntual, que ella sí es un poquito más celosa, que tenemos que hacer el procedimiento que veíamos ahorita, porque no puedo yo llegar a hacer lo siguiente. No puedo yo llegar a hacer lo siguiente. No puedo irme aquí a la carpeta de SAM, MySQL, ¿dónde está? Bin, ¿sí? Ah, perdón, aquí en Data, es donde están las bases de datos. ¿Sí? Yo no puedo llegar a copiar esta carpeta y decir que esa es la base de datos, o sea, llegar a copiar esta carpeta y enviársela a usted, pasársela a usted, porque cuando usted haya le va a generar conflictos, no le va a funcionar, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, cuando ustedes desarrollan NetBeans, ustedes saben que aquí en documentos, NetBeans Project, les va a aparecer todo, entonces lo que yo le digo, oiga, necesito el código fuente de su trabajo, ah, bueno, listo, es el ejercicio 10, usted lo que hace es comprimir esa carpeta y enviarme, porque esta carpeta va a tener el constructor, todo el código fuente, ¿cierto? Y los demás archivos propios de eso. Entonces, ojo, porque aquí debemos separar muy bien la base de datos del desarrollo puntual. Entonces, el desarrollo puntual, dependiendo del lenguaje de programación, pues vamos a poderlo importar. Mientras que la base de datos sí necesariamente tienen que ser desde el gestor. No podemos hacer lo que les mostraba ahorita de copiar la base de datos ahí, no podemos hacerlo. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Ya, en caso de Profe, que no tenga un aspecto visual, tendría que importar la base de datos como nos acaba de mostrar y después ya vincular con el aspecto visual otra vez. Sí, señor. Ah, listo. Listo. Esa es la parte fácil. Aquí les tengo la parte un poco más difícil. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces nos dice copias de seguridad. Eso que acabamos de hacer es una copia de seguridad de la base de datos. Eso que hicimos ahorita en MySQL, perdón, en el PHP es una copia de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de la forma, digamos, desde consola? Entonces decimos, lo primero es ingresar al CMD desde Windows, lo que siempre hacemos nosotros, y en el CMD se debe digitar este comando, mysql dump -u root, que es ¿cómo se llama? El usuario administrador, tiene que ser con un usuario administrador, -p, que sería el password, si hay el password se digita, si no, colocamos ahí, el nombre de la base de datos a la cual quiero hacerle la copia, my database, ¿sí? Colocamos ¿cómo se llama? El signo de mayor que, y la ubicación, la ruta donde yo quiero que aparezca el archivo. Entonces yo le digo C, users, usuario, documentos y el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo desde aquí, desde la parte difícil, a ver cómo nos funciona. Entonces voy aquí a mi consola. Pasó acá. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí.
Listo. Entonces voy aquí desde mi consola y lo que vamos a hacer es, entonces yo le digo show, muestro, ay, ¿qué pasó acá? Ah, está mal escrito el show. Show, muéstreme las bases de datos, ¿cierto? Muéstreme las bases de datos. Y va a hacerle una copia, no vamos a hacer la misma. Vamos a esta, por ejemplo, que se llama clase. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces ya estamos ahí, lo que hacemos es MySQL, ay, aunque, espera. Profe, otra pregunta. ¿Esto ¿Ya? del backup solo lo hace el administrador o lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a una tabla o la base? La verdad, lo ideal es que solo lo haga el administrador. Que solo el administrador sea que puede hacer eso. Porque, ¿qué pasa? Venimos a algo que es la ética y ¿qué pasa? Que puede que los trabajadores no sean, digamos, éticos y yo llegué entonces a mi lugar de trabajo, haga la copia de seguridad de la base de datos, me la lleve para mi casa con otros fines, eh, con otro objetivo que no sea el del trabajo, sea sacar la información, sea venderla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso, personalmente, yo recomiendo que solo sea el usuario administrador. Porque así mismo, como el usuario administrador es el único que tiene el privilegio, pues va a ser el único que yo le diga, oiga, administrador, ¿por qué esta información fue sacada de la oficina si usted es el único que tiene acceso a esto? Pues así va a tener una trazabilidad mejor de lo que tengo. ¿Sí? Esa sería la recomendación, pero ustedes le pueden dejar permisos al usuario para que lo pueda hacer. Yo personalmente recomendaría que no, que solo el administrador. ¿Vale? Profe, ¿y ahí cuál sería la sentencia? Update, delete, El del create. el create. Ah, ok. Listo. Entonces le digo acá, MySQL dump, ¿cierto? Menos U. Ah, pero no, espérame. No, pero sí, ya estamos dentro de eso. Bueno, vamos a suponer, aunque no sé si me pide, vamos a usarla así. Root menos P, el nombre de la base de datos que va a ser clase, y la ruta. Entonces le decimos C dos puntos, no lo voy a colocar en D dos puntos, slash, ¿qué carpeta yo tengo en D aquí? De Eclipse, por ejemplo, lo voy a colocar en esta carpeta. Entonces de Eclipse. Más nos dice acá el slash, slash, el nombre de la base de datos. Entonces lo voy a llamar tal cual, clase.sql. Listo, vamos a ejecutar. Dice que no es conocido el comando E. Vamos a ver qué falló acá. ¿E? Hacer la inversa, a ver. Dice que hay un error de sintaxis en nuestra... Acércate, ¿por qué no le aparece error acá? Vamos a verificar, a ver. Dice MySQL DOM menos U. Bueno, pero esperen un segundito, hagamos en el usuario. MySQL DOM de dos puntos. Así como al final. Hay un error. Pero es que si no lo colocamos así, igual nos va a generar problema.
Espérame, a ver, verificamos acá para la versión de MariaDB. MySQL DOM, MariaDB. A ver. Porque puede ser que ese comando que tengo ahí es de la versión anterior. Vamos a verificar por acá. Backup de una base de datos. Ah, pero esto es desde... Vamos a ver. No, esto es en Linux. Es solo contenido. A ver, por acá. Y si no está el mismo MySQL DOM, database nombre, no está igual. Voy a utilizarlo así. Entonces, decimos que username sería root. El nombre de la base de datos que va a ser clase. Pero aquí nos está dando de una vez sin la ruta. Vamos a hacerlo con C dos puntos, slash, listo. No nos está generando el script. Es que no se está generando aquí el lugar donde dejamos en el lugar, no solo el nombre de la base de datos, a ver. Igual no va a generar, no está generando. Verificamos, no nos está mostrando este lugar donde debe aparecer. Esto es desde Linux. No, no lo está tomando. Espera mirar bien la versión.
Vamos a verificar por acá, a ver. Ah, pero este es de Linux. Ay, aunque venga, miramos algo. Que creo que puede ser el error. Entonces, dice aquí nuestro, dice MySQL DOM, entonces MySQL DOM menos U root menos P, la base de datos que sería clase punto SQL, ¿cierto? Ah, no, aquí solo, aquí nos pide con la extensión, no. Abro acá y le digo la ubicación, entonces le digo C dos puntos, va a crear la raíz, entonces backslash clase.sql. Acceso de gato. Hagámoslo en dem. Listo. Ahora sí. Resulta que nosotros no estamos fijando algo y nosotros, venga, comprobamos. Miren, aquí está el script de la base de datos. Resulta que nosotros no podemos estar dentro del gestor de base de datos para hacer la copia. De ahí a que nos pide ¿cómo se llama? El usuario y la contraseña. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer copia de seguridad de sus bases de datos de consola, deben estar por fuera del servidor, obviamente con el servidor encendido, y entonces la sentencia sería MySQL dump espacio menos U, llamo a mi usuario root, menos P, no especifico ¿cómo se llama? El password, llamo la base de datos que voy a crear y aquí en este caso le indico en dónde, ¿sí? Yo puedo decirle, por ejemplo, de una carpeta como la que yo estaba utilizando ahorita, Eclipse, pues Eclipse, backslash, y me va a aparecer en la otra carpeta. Entonces, si yo voy y busco aquí mi carpeta Eclipse, me va a aparecer que aquí tengo la base de datos clase. Y le puedo colocar otro nombre sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, claro, esa parte de cómo lo hacemos por consola, recordemos que tiene que ser que estemos por fuera del usuario, perdón, del servidor de base de datos, o sea, tenemos que estar por fuera para poder trabajar, pero obviamente con el servidor encendido. Profe, al hacer ese backup, también se hace backup de disparadores, procedimiento de almacenados y eso. Todo lo que usted contenga en la base de datos, todo se va a ir. Si usted tiene 10.000 registros van a ir también ahí en el backup, porque es una copia general de contenedores y registros. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, ojo muchachos, vamos practicando eso, vamos incorporando todo eso. Como creo que Robert lo mencionó, eso va dentro del parcial. Así es que deben trabajar ustedes. Normalmente yo en un parcial voy a pedir, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir, por ejemplo, el script de la base de datos, que el script de la base de datos es este archivo aquí que yo he descargado, ¿cierto? El cual una vez pues yo importe en mi base de datos, pues me va a aparecer toda la base de datos ahí. ¿Qué más pido yo en el parcial? Bueno, eso sí es muy importante, el paso a paso. ¿Y cómo es ese paso a paso? Resulta que yo les exijo a ustedes el pantallazo, por ejemplo. Yo ingresé aquí, yo encendí mi servidor y ingresé aquí. U, root, menos P. Ay, ¿qué hice acá? Menos U. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos pasitos, yo lo que exijo a ustedes es un pantallazo. O sea, que yo llego aquí, obtengo el pantallazo, pero ese pantallazo, ojo,
ojo, que no los acepto así y lo estoy dejando ahí claro, prácticamente 2 semanas antes del parcial, lo estoy dejando claro, yo lo acepto completo, ¿sí? O sea que aquí abajo se debe evidenciar la fecha. ¿Listo? Entonces, ojo, tiene que aparecer acá y se tiene que visualizar en pantalla. Porque pues han sucedido casos, no aquí en otro país muy, muy lejano, donde entonces yo llego y copio esto y se lo paso a mi compañero, y entonces mi compañero lo que hace es aquí recortarle la fecha para que no se vea, ¿sí? Eso no sucedió aquí, eso sucede en otro país. ¿Listo? Entonces, ojo, porque estas copias así, pues ya lo ideal y lo que tenemos que hacer es dar trámite de, a la autoridad evaluadora, en este caso el director del programa, para que se inicie ese proceso de copia, ¿sí? Profe, o sea, no entiendo cómo se hace lo del pantallazo, o sea, que se demuestra en el pantallazo del código. ¿Todo? O sea, ¿qué pasa? Yo les digo, me deben mostrar pantallazo de todo lo que van haciendo. El primer pantallazo fue cuando yo cargué aquí mi servidor, ¿sí? Entonces, el siguiente pantallazo, ¿cuál va a ser? Cuando cree la base de datos, por ejemplo. Entonces, yo le digo acá, create database, el nombre de la base de datos, que sea, no sé, parcial, ¿cierto? Entonces, aquí, y la uso. Use parcial. Y voy a mostrar, por ejemplo, las tablas. Digamos que ya tenemos tablas creadas. Este es un pantallazo que ustedes me deben iniciar. Entonces yo tomo el pantallazo y a mi documento en Word va a ir acá. Entonces aquí, ¿qué estoy mostrando? Estoy mostrando que ingresé a mi servidor, ¿cierto? Que creé la base de datos, que la usé y que estoy mostrando las tablas, ¿sí? Y estoy haciendo referencia aquí a la hora en la cual se está haciendo la actividad. Profe, Señor. ¿y en un solo pantallazo pueden ir varios pasos? Sí, digamos que ahí yo tengo, por ejemplo, más o menos 3, 4 pasos. ¿Sí? Obviamente se tienen que ver bien y lo que les digo, la fecha. Esos pantallazos que yo encuentre cortados así, pues son pantallazos que voy a asumir de una vez que fueron copias de otra persona. ¿Sí? Porque si yo hice Profe, y todo digamos, desde lo mío, pues no va a tener problema. Señor. profe, ¿y los pantallazos tienen que ser sí o sí desde consola? Sí, señor. Sí o sí desde consola. 0 PHP MyAdmin. Muchas gracias, compañero, por acordarme eso. 100% de consola. Aquí es que a mí me quedó más fácil hacerlo de PHP MyAdmin. Claro, es más fácil hacerlo. Entonces que nos necesitamos habituar a eso. Ya después ustedes pueden utilizar incluso editores como Workbench, que él desde una, ¿cómo se llama? Desde una ventanita similar a este señor de acá, ustedes llegan y lo que hacen es arrastrar, crear los campos, algo muy similar a aquellos que de pronto conozcan Access, así, y entonces él lo que va a hacer es, a partir del drag and drop, de arrastrar y soltar, de crear ahí, él les crea todas las bases de datos, todas las relaciones, y después lo que les genera a ustedes es el código SQL para que ustedes lo peguen, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? ¿Ninguna? Yo creo que vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá, porque sé de varias personas que me han escrito que tienen problemas con internet. Ah, profe, y otra preguntita chiquita. Señor. Lo del proyecto sumercial al fin miró si eran grupos. Sí, señor, sí lo miré. ¿Y si eran grupos? Y no eran grupos, es individual. Ah, vale. Entonces, Profe, debería dejarlo en grupos. no, mejor porque me queda así, ¿cómo se llama? Practican para el parcial. ¿Listo? Profe, ¿cuánto Entonces, tiempo vamos a tener para el parcial? ¿O cómo va a ser? no sé todavía.
Ah, no Sí, sabe. todavía. No, Ah, bueno. estoy mirando, o sea, obviamente todo depende. En algunos casos yo, por ejemplo, coloco el parcial y dura una semana. Entonces lo coloco, por ejemplo, hoy. Entonces, si en las actividades evaluativas, por ejemplo, si en las actividades evaluativas estuviese para de hoy en 8 días el parcial, que hoy en 8 días es lunes de Semana Santa y no tendrían clase, entonces vamos a suponer, para el lunes, ¿qué lunes es este? Este lunes 28 creo que es, 29. Entonces, si el parcial fuera el 29 y yo voy a dejar ese parcial extenso, entonces lo dejo hoy y lo voy a entregar el 29, por ejemplo, al mediodía. Sí, o sea, van a tener 8 días para adelantar el parcial. Si el parcial va a ser dentro de la clase, pues entonces ahí en la clase vamos a hacer una actividad. Pero yo creo que me voy más por la idea de que el parcial va a ser una semana porque es extenso. No lo he terminado de cuadrar, estoy revisando eso, pero me inclino más por la opción de que sea extenso, ¿vale? Bueno, gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Que sea en grupos el proyecto. No, pero eso no es una duda, inquietud. Profe, es que para Es presentar una una herencia. presentación tan grande, Eso es una Señor, diferencia. profe, es que para presentar un proyecto tan grande entre uno ¿cuál solo, grande? pues Sí, no Proyecto solamente profe. que sencillo. Profe, es que pues, también es que uno tiene que hacer la parte visual, toda la base de Claro. datos. Entonces, Y por eso ustedes antes de estas clases vieron algo que es eh, estructura de datos, programación orientada, porque aquí entonces, digamos que este es un crecimiento paso a paso. Pues ustedes ya vieron esas cositas y van adelantando ahí, ¿vale? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. profe, y dejarlo de a dos, con eso empezamos, sabemos cómo trabajar en equipo. Ah, no, en equipo ustedes deben aprender a trabajar, pero pues aquí para la materia deben entregarlo individual. ¿Listo? profe, otra pregunta. Señor. Digamos, en empresas grandes, cuando se manejan proyectos grandes, ¿siempre se deja un solo administrador o se pueden delegar varios? Normalmente debe haber un DBA, que es el administrador de la base de datos, normalmente, ¿sí? Que ese DBA puede tener su equipo de trabajo, o sea, ya cuando estamos pensando, vamos a imaginarnos en una base de datos como para un banco, Bancolombia, de vivienda, Banco Casa Social, que ya es algo robusto, pues mi DBA debe tener un suplente, por así decirlo. O sea, debe estar el DBA titular, el DBA que es el que administra, gerencia todo, y él debe tener un equipo pequeño de trabajo, de cuenta que su gerente con su secretaria, algo así, pero a nivel de bases de datos, ¿sí? Y entonces va a tener todo el equipo que trabaja, entonces ya van a tener los diseñadores, las personas encargadas de dar soporte y demás, ¿sí? O sea, ahí digamos que en bases de datos se puede manejar algo que es como el equipo programador, pero no es programador, sino diseñador de base de datos. ¿Listo? Pero sí, o sea, todo depende. Pero sí, en esos equipos grandes normalmente siempre va a haber un líder que es el DBA, ¿sí? El DBA para que, para que trabaje. Y él va a direccionar todo eso, o sea, él va a ser el administrador de todo eso, va a direccionar. Puede que tenga, puede que tenga un suplente, porque pues debemos minimizar riesgos en que si el DBA no está, si se le presentó algún inconveniente o algo, pues va a estar la persona que lo reemplace. Sí, entonces yo me imagino que puede ser así, ya tocaría entrar a mirar, pero normalmente es un DBA el que lidera todo eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bueno, creo que no habría más, muchachos. Entonces la recomendación es, terminamos un poco más temprano, la recomendación es estudiar, repasar todo eso. Me Profe, imagino yo, una pregunta. señor. ¿En los proyectos debemos mostrar un bosquejo de cómo queremos que sea visualmente o no? ¿Cómo? No le escuché bien. En lo del proyecto, pues su merced nos pide lo de las entidades de las bases de datos con sus tablas, lo del árbol ese, que siempre se me olvida el nombre, pero también, por ejemplo, tenemos que mostrar un boceto de más o menos cómo queremos que se vea nuestra aplicación, por ejemplo, ya sea una página web o algo así.
Recuerden que yo les dije en la explicación, creo que el proyecto, que ustedes me venían indicando lo primero que uno hace, y creo que hicimos un ejercicio así, si mal no estoy, lo primero que uno hace es identificar cuál es el gestor de base de datos que va a utilizar. Sí, yo analizo todo el problema. Entonces, yo analizo todo el problema y digo, bueno, este señor necesita una base de datos así, así, así. Lo ideal para este tipo de empresas es una base de datos relacional y una base de datos en un lenguaje de código abierto, no open source, o sea, MySQL. ¿Listo? En este momento no vamos a poder seleccionar otros porque hasta ahora estamos manejando MySQL. ¿Sí? Más adelante, en unas 3 semanas, que ya manejamos SQL Server, que ya vamos a manejar Postgres y demás. Entonces, teniendo en cuenta eso que les mencionaba ahí, de cómo se llama, de todo ese análisis que yo hago, entonces lo primero que yo voy a hacer es revisar, bueno, listo, a Robert para su empresa y demás le sirve que es una base de datos de tal forma, utilizada tal. Listo, a partir de eso, entonces, ¿qué pasa? Como yo le estoy presentando una solución a Robert, yo le digo, listo, Robert, como usted necesita, qué sé yo, una herramienta online que esté 24 horas en funcionamiento, pues entonces usted necesita una aplicación web. Bueno, entonces ya le estoy haciendo una aplicación web que va a utilizar trabajando en HTML, CSS, JavaScript, Python, ASP.NET, etcétera, etcétera. O sea, miren cómo yo estoy haciendo ese análisis pequeño acá y eso es lo que yo debo evidenciar, ¿sí? Yo no puedo llegar a presentar de una vez el trabajo y decirle a Robert, mire, la base de datos está... Y Robert me dice, pero qué pena, pero es que yo no tengo el dinero suficiente para comprar una licencia de Oracle. Entonces todo el trabajo que yo hice lo perdí y me toca. Entonces Robert me va a decir, pero venga, yo le expliqué a usted de un inicio que pues el presupuesto que tengo es para esto, no tengo licencias en mi empresa y yo lo que quiero es una opción de un código abierto. ¡Pum! Perdimos tiempo, perdimos dinero nosotros, o bueno, en mi caso yo porque no me anticipé a dar una solución que no era la que Robert me estaba pidiendo, o no le presté atención suficientemente a Robert para conocer eso. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio el que tenemos que hacer acá. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos solo quedarnos en decir, hago una base de datos que se llame clase y estudiantes. No, porque ya en la vida real vamos a tener otros inconvenientes o vamos a tener otros retos ¿cómo se llama? Que obviamente lo que vemos en clase es muy poquito todo lo que nos enfrentamos en el mundo laboral, pero que lo ideal es hacer como esa aproximación a lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Profe, ¿y Señor. para entregar ese proyecto toca en un formato en Word o algo así? ¿Pero en qué formato lo hacemos? ¿O cómo es? Sí, profe, eso a mí no me queda muy claro. Podemos utilizar el formato IEEE, sí, que es un estándar para los ingenieros, para los profesionales en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes pueden buscar por internet el formato IEEE y podemos trabajarlo con base a ese formato, ¿sí? Sin ningún problema, que es un formato que se trabaja doble columna, que lleva letra Times New Roman, ¿sí? Y que nos da unos apéndices, unas categorías para poder trabajar. Entonces, la sugerencia sería ese, ¿sí? Esa sería la sugerencia. A los que veían ahorita conmigo Proyecto Integrador, hablábamos algo de cómo manejar las citas y referencias. Entonces, ahí es importante que vayan vinculando eso, porque a pesar de ser un trabajo de bases de datos, digo, el plagio también existe. Entonces, lo ideal es que si yo me voy a basar en algún documento o algo, pues debo reconocerle a esa persona que se tomó todo el tiempo en adelantar eso. ¿Listo? La sugerencia puede ser, yo lo voy a dejar abierto, pero la sugerencia es trabajarlo en el formato IEEE, ¿vale? Entonces me imagino yo, no sé, me imagino yo en este momento, todo es libre albedrío. Dijo, deben ustedes producir soluciones. Entonces, en este caso, es el libre albedrío que va. Ustedes lo pueden trabajar en un documento en Word con normas APA. Bueno, entonces deben incluir que si van a alguna cita o referencia con normas APA. Que lo trabajaron con Chicago, que lo trabajaron con Incontec. Bueno, que Incontec, la verdad, netamente Incontec,
Uy, no, no, pero pues si ustedes lo desean presentar no hay ningún problema, ¿sí? Si lo van a hacer 100% con TEC, no hay lío. Por eso, en este momento, yo les estoy dando el libre albedrío de decisión a ustedes en el tipo de normas que lo deseen presentar. Que sugiero IEEE por su organización y demás, pero es libre albedrío, ¿vale? Hay algo que yo creo que les sugerí a ustedes el semestre pasado, si no estoy mal, que era algunas herramientas para el diseño. Ustedes encuentran herramientas de diseño como Balsamiq Markup, como Pencil, otra. Bueno, esas dos me acuerdo ahorita, pero hay muchísimas. Y ustedes con esas herramientas, incluso la misma herramienta DIA creo que me permite hacer ese tipo de diseños. Entonces ustedes dentro de ese análisis, ustedes pueden hacer el diseño de cómo va a quedar su aplicación, ¿sí? De cómo. Eso sí, vuelvo y repito, que yo creo que lo dejé muy claro cuando les expliqué el proyecto. Si Robert en este momento me va a decir, o Juan Carlos, o Andrés, o Diego, me dice, bueno, yo voy a crear una aplicación web. Entonces, en el informe que me entrega ahorita y dice una aplicación web utilizando XYZ, eso es lo primero que yo voy a mirar en la entrega final. Que esa aplicación sea web y que tenga XYZ. Porque si me sale con una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, con otros parámetros, prácticamente sería que tuviera cero, porque no está cumpliendo con ese proceso. ¿Sí? Salvo, no sé, salvo que... no, pero es que ni por ningún lado salvo, porque de todas maneras no estuvo ese proceso de análisis, diseño. ¿Sí? No evaluaron bien las cosas. Y miremos que todos vamos a trabajar el mismo gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, por el momento, no sé, algún osado va a decir, en este momento puede decir, qué sé yo, David llega y dice, lo que pasa es que yo ya tengo nociones de SQL Server, o a mí me llama la atención SQL Server y quiero hacerlo con SQL Server. Ah, bueno, listo. Nosotros ahorita vamos a ver SQL Server. No es difícil, no es mucho el cambio. Digamos que la diferencia con MySQL son algunas sentencias. La interfaz puede ser un poco más agradable que MySQL, porque además una interfaz orientada a objetos, al drag and drop, como manejamos con NetBeans, ¿sí? Pero entonces, pues todo es, digamos, de acuerdo al gusto lo que van a hacer ustedes. ¿Listo? Pero entonces sí debe haber una concordancia, debe haber ¿cómo se llama? Una secuencia lógica en ese proyecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, y si por ejemplo yo estoy planteando en mi proyecto, en el proyecto escrito, una cosa y después cuando ya lo esté elaborando, encuentro por ejemplo un plugin, una extensión que me ayude a realizar esa tarea mucho más fácil, pero en el anterior no lo había escrito ahí, ¿cómo sería? Bueno, es que un plugin, un framework para incorporar, es diferente a que usted me cambie de sentido el proyecto. ¿Sí? O sea, si usted, por ejemplo, en ese momento me va a decir que va a trabajar con, por ejemplo, la parte web, HTML, CSS, JavaScript y PHP, con la base de datos en MySQL. Pero resulta que usted en ese momento me plantea PHP puro. Listo, no hay problema. Resulta que usted en sus indagaciones descubrió que hay unos frameworks, unos marcos de trabajo, como Laravel, que le agiliza a usted el proceso con PHP. Entonces usted dice, ah, bueno, lo voy a incorporar. Miren que ahí el cambio no es grande en el sentido de que usted no me va a cambiar el tipo de software que me va a entregar, sino lo que va a hacer es incorporar un framework, ¿sí? Algo como, me disculpan la comparación con lo que, con Proyecto Integrador. Proyecto Integrador, Mendeley me ayuda a ingresar o me ayuda a tener de una forma adecuada las referencias. ¿Qué es obligatorio? No. Hay muchas personas que lo hacen digamos, a mano, las referencias, y puede que les quede bien. Lo que estamos aquí nosotros es automatizando. Entonces, lo que va a hacer en ese caso Robert es automatizar. Pero si Robert me plantea al inicio una aplicación web y después me llega con una aplicación móvil o una aplicación de escritorio, ahí sí ya el cambio. Bueno, ¿y por qué? Sí me hago entender con esa parte de Robert y para todos. Profe,
Y si, digamos, yo planteo una aplicación web y pues, digamos, voy a seguir, pero digamos que encontré algo que pueda cambiarle, pero igual va a seguir siendo una aplicación web, ahí, ¿qué pasaría? Lo que le digo, si es web, debe ser web. Si es móvil, móvil. Si es de escritorio, de escritorio. Si es de escritorio con Java utilizando el entorno NetBeans, pues debe ser con eso. Si debe ser utilizando Eclipse, debe ser con eso. ¿Sí? O sea, debe guardar esa estrecha proporcionalidad. ¿Sí? O sea, un cambio tan brusco de que yo tenga una aplicación de escritorio y de una vez la modifique a una aplicación móvil o una aplicación híbrida, entonces genera mucha suspicacia en la palabra. ¿Listo? Ahí se desvirtúa ese principio de la buena fe que nos dice nuestra constitución política. Y ya entra como lo que comúnmente llamamos como la malicia indígena. Pues, ¿listo? ¿Claro esa parte? ¿Alguna otra duda? Entonces, muchachos, creo que no habrían dudas. Por favor, repasar bien. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Es que en proyecto integral el ingeniero no sé si de pronto se le olvidó lo de para los semilleros, no, o para lo que íbamos a hablar con Jessica y Ay, sí. Sí. Pero. Ustedes tendrían un espacio mañana en la mañana porque estoy cuadrando las actividades de... no, hoy tuve una reunión con los ingenieros que vamos a trabajar esos proyectos y entonces surgieron una serie de actividades. Entonces, no sé si tengan mañana un espacio, Sandra, Erika y Jessica, creo que son las tres personas que están de aquí en esa actividad. Nos reunimos en un espacio mañana, puede ser antes de las 8:40 o después de las 10:30, porque de 8:40 a 10:30 tengo clase. No sé, yo creo Sandra. que yo puedo después de las 10:30, no sé mis compañeros. Yo también después de las 10:30. Yo también, ingeniero. Ah, perfecto. Entonces a las 10:40, una vez termine clase, como para un espacio ahí, yo les escribo al grupo, les comparto el link y charlamos lo de los proyectos, ¿vale? Bueno, ingeniero, gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, señoritas y señores, una feliz noche. Dejamos hasta acá, por favor, repasar bien todo eso, ir adelantando las actividades y Dios mediante nos veremos el día miércoles a las 8:55 para nuestra siguiente clase. Una feliz noche. Hasta luego. Estén bien, que